Bienvenidos a este podcast. Unamente es el podcast 2 ya con relación al ego, los deseos del ego. Entonces me dices que este tema Es extenso. es extenso, bastante extenso. Y lo que pretendemos también es que nuestros oyentes y la gente que nos sigue a través del canal Unamente que pueda buscar información o que pueda tratar la manera ahí de ver cómo pues hace su tarea también, porque de verdad que es demasiado extenso, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Fíjate que, como te dije que había buscado en Facebook, también me sale que la lección 73 en el ¿Listo? curso de milagros, en donde dice: mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es que haya luz. Ujú. Ujú. Esa es la voluntad de Dios. Sí. Prácticamente yo la tomaría como la voluntad verdadera. Ujú. La voluntad que viene de la parte de verdad, real. Esto De la no parte es, real, sí. no es lo mismo que los deseos del ego, para nada. Eso es todo lo contrario. La parte... Porque en la parte egoica lo que emana son las tinieblas y la nada, Ujú. prácticamente. Pero en la voluntad de Dios, Él nos comparte la luz. Ahora, en la parte de los deseos del ego, como estamos nosotros tratando de ver cómo, por poner algún nombre, ¿no?, al podcast en el título, y es porque todo lo que estás viendo y te está afectando, o sea, yo creo que, mira, como para ponerle en contexto a cada uno de nosotros que estamos en la práctica del curso de milagros, cuando estás viendo una situación que está ajena a ti, o sea, como por ejemplo, qué sé yo, algún conflicto que ves en la televisión sobre X tema, si ves que te afecta y te pones a hacer crítica y que dices, es que esto está incorrecto, yo estoy a favor de lo que está diciendo este fulano, la fulana, etcétera, entonces, y si percibes en el nivel de la mente que te causa incomodidad, ojo, ahí estás pues haciéndole, digamos, el jueguito, le estás siguiendo el juego al ego porque te está afectando. Y cuando estás viendo una situación y puedes estar comentando y que estás en el nivel de la celebración, en el nivel de la alegría, y no te afecta, y es que lo estás diciendo porque te nace decirlo en ese momento, y no te afecta, entonces significa que estás bien, que estás desde la parte real, desde la parte que quieres siempre que estés percibiéndote como lo que eres, o que estés sintiendo lo que eres luz, que eres amor, que eres el estar perfectamente bien, a pesar de que alrededor tuyo, que las complicaciones se estén dando en tu alrededor. Uh-huh. ¿Cómo crees? ¿Cómo lo ves? Es que definitivamente caer en esa trampa La trampa del ego ajá. es negarnos. Es negarnos a ver lo que en realidad Dios quiere para nosotros. Digamos que una persona practicante de la herramienta del curso de milagros está percibiéndose acá en el nivel de las ilusiones y dice, resulta que me siento que me quisiera como apartar de todo, irme a vivir a una montaña, estar practicando todo lo que enseña una herramienta del curso de milagros y apartarme, porque es que no me parece el estar aquí, o ya con relación a que para evitar esas complicaciones con las relaciones no santas, voy a dejar de hablarle a mis parientes, voy a dejar de frecuentar o visitar a mis parientes, o dejo a estos amigos, bloqueo a estos. ¿Crees tú que eso ayudaría? No, ¿Sí? No, ¿por qué? ¿verdad? Porque entonces, o sea, recordemos que la herramienta de un curso de milagros, si tú has logrado hacer las 365 lecciones, la del siguiente día es la 366 y así permanentemente nunca terminas. Entonces, ¿cuál es el campo, digamos? ¿Cuál es la oportunidad que tienes para la práctica de la herramienta del curso de milagros? Pues son tus relaciones. Y estoy hablando no relaciones sentimentales, amorosas, sexuales, sino que ¿cómo podríamos decir? Las más que tal vez no le pones importancia, como es el que vas a la tienda y llegas donde la señora y le dices, necesito esto y esto y lo otro.
Entonces ahí estás compartiendo con una hija de Dios, que tal vez no la ves todos los días o a cada momento, pero es la oportunidad que te está presentando el momento actual para poder poner en práctica la herramienta de Un Curso de Milagros. Si esta señora te sale con la espada desenvainada, te dice algunas cosas que no te gustan, vienes tú y vas y la perdonas en el nivel de la mente. Y si puedes, le puedes decir, fíjese que no fue mi intención ofenderle, pero amorosamente quiero que, si puedes, ¿no? Pero que a veces uno en el instante está tan enojado que no da esa, no dice eso, pero sí, en el nivel de la mente uno tiene que irse siempre en el perdón, o sea, es la práctica. Incluso hasta de repente que algo que ha pasado te ha llevado a una locura máxima, es decir, a una preocupación o a una parte que te hace enojado de una manera tan grande. Aún cuando estás en esos instantes que sientes de verdad que aquello es real, pero sabes, hay algo en ti que allá a lo lejos te está diciendo, voy a esperar que esto pase. ¿Sabes cómo te está diciendo también? Sí. No tengas miedo. No tengas miedo. De mirar al miedo. No tengas miedo de mirar al miedo. Mira, qué interesante. Sí. No tengas miedo de mirar al miedo porque el miedo no es cierto. O sea, es que el miedo no puede ser visto. Cuando en estos procesos, fíjate que estuve pasando de que de verdad que sí, un momento que me sentí bastante mal de salud, ya que hubo un instante en donde dije, bueno, pero tomándolo amorosamente, esto yo que me la llevo de San Pencón en cuanto a mi cuerpo, dije, sé de dónde proviene esto, de qué desorden que he hecho, y aunque sabía que no debía hacerlo, etcétera, etcétera. Ahora quiero, ya que estoy viviendo esto, analizar cada malestar que siento. Y me puse en ese contexto. Y mira, ya cuando me puse así, el ego está... no me lo crean, esto es zacate, como diríamos con otra palabra aquí más fea en El Salvador. Pero que dije, ajá, ya que tengo que vivir esto, quiero experimentar, quiero en conciencia empezar a sentir todo este malestar. ¿Y qué hizo el dichoso ego? Me hizo que me durmiera profundamente. ¿Tú crees que el ego lo hizo? No. O tal vez lo hizo el Espíritu Santo para tranquilizar. Entonces, pero ese tipo de cosas que no entiendes, lo que acabo de decir es una ensarta de cosas que no las entiendo, pero que en el momento que estás viviendo, o sea, Marvin, yo creo que cualquierita que ya estando en el nivel ya de la paz, que se siente de verdad el nivel amoroso, y tú le preguntas, mira, explícame cómo fue que sentiste cuando estabas echándome los amenes a mí, que viste que yo te había traicionado, cuéntame. Te aseguro que no puede uno explicar, o sea, poniéndose, es que me sentí tan mal que no te lo puedo decir, ¿verdad? Me sentí tan mal que dije un montón de cosas en contra de ti, etcétera. Ya te ha pasado, o sea, eso es en el nivel de cómo los deseos del ego, o sea, mientras, para no andar con tantas carretas, mientras estamos acá en esta animación, ¿verdad? En esta experiencia, mientras no nos desapartamos, no botamos este ropaje que es el cuerpo, siempre realmente estamos con los deseos del ego. Pero aquí, ¿qué te dice el Espíritu Santo? ¿Por qué tienes miedo del ego? ¿Por qué tengo el miedo del ego? ¿Sí? Porque el ego, hay un momento... No, ¿por qué tienes miedo del ego? No hay una respuesta bien sencilla. Ajá. Porque creemos en él. A eso te estoy queriendo llevar, que nosotros mientras estamos acá, el deseo siempre es de hacer las cosas egoicas. Porque no tiene poder el ego. Pero el ego no tiene poder, entonces... Solo Dios tiene el poder. Exacto. Ahora, cuando nosotros, digamos, pero el Espíritu Santo, como te estaba diciendo, es la herramienta creada por Dios para ayudarle a su Hijo. Fíjate que todo este tipo de palabrejas y todo este tipo de temas y todo lo que va saliendo se resume en la unicidad de Dios con su Hijo. Nosotros, el Hijo de Dios en la parte egoica cree que está separado. Creo que tú eres individual y que yo soy
individual, o sea, que somos... Porque tú eres diferente a mí o que yo soy diferente a ti. Cosa que no lo es. Lo hemos creído todo el tiempo. Ajá. Ahora, hay una canción de Arjona que la voy a sacar porque muchos dicen, Ajá. Arjona, que aquí, que allá. Nuestro hermano Arjona. Nuestro hermano Arjona, en la canción, si la interpretamos de la manera justa que es el amor, sí, nos salimos y la adoramos la canción. Y la parte que más me gusta, no sé si es a la canción que estás haciendo referencia, es la misma a la que estoy pensando. ¿Sí? Cuando dice que el amor está resumido, que lo que está escrito en la Biblia se resume en amor, anda, ve y practícalo. Incluso estaba escuchando a un predicador muy famoso, Dante Gilbert, que estuvo acá en El Salvador. Y yo quería preguntarte, porque al final no entendí si ese maestro, ese hermanito, estaba a favor o en contra de Ricardo. A favor. Porque estaba diciendo, bueno, el Arjona ya se convirtió al cristianismo. No, él dice, no es necesario. Porque él está explicando que todo lo que Dios quiere es que nosotros seamos amor. Así, de esa manera le explica él. Y está desglosando cada palabra de la canción, ¿no? Cada frase de la canción. Entonces, prácticamente esa es la frase que más nos resuena a nosotros. Lo que está escrito ahí se resume en amor. Anda, ve y practícalo. Entonces, cuando tenemos ese amor maravilloso, entonces tenemos nosotros que no hacerle caso a las dinámicas del ego, porque solo son ilusiones. Pasajeras. Bueno, ni tan pasajeras, depende, porque si tú le pones coco, le pones atención. No, es que por eso estamos hablando, por eso estamos enseñando. Es tan cierto como para que el hermanito lo crea. Exacto. Si, digamos, una personita comienza a decir, es que esta situación, y empieza a estar repite hasta la saciedad. Bueno, de hecho, que al estar con un hermanito, una hermanita que repite exactamente sus mismas desgracias, hay momentos en que yo he deseado, así como así el Kiko, ya cállate que me desesperas, ¿qué te sacas? O sea, como uno ya sabe el juego del ego, que es, digamos, cuando sientes una situación, pero es que a pesar de estar con toda una herramienta de un curso de milagros, estar leyendo, estar practicando, hay instantes en donde se te va tu paz y te entra el ego de una manera que dices, bueno, ¿qué onda? O sea, estoy sintiéndote tan real en mi situación, y cuál es la peor, digamos, estrategia negativa a favor del ego. Que venga yo y te diga, fíjate que hoy sí que amanecí totalmente mal. Me duele aquí, me duele allá, no tengo deseos de continuar con estos problemas, estas gestiones las dejo hasta aquí. No, o sea, esa es la victoria del ego. Es la victoria del ego. Pero que cuando vienes y sientes lo que estás sintiendo, claro, si es entonces, una cuestión, hasta cierto punto para ti, entonces hay cosas del ego que sí, claro, pueden estar reales. Es que el Hijo de Dios, en esta ilusión, al saber que todo, es que incluso esto que creemos en relaciones que vienen producto del amor, la mayoría son ilusiones aquí. O sea, o dime tú, si no es una ilusión el amor, digamos, que tenemos de pareja, el amor de los amigos, el amor a un país, a un terruño, todo esto es una fabricación del Hijo de Dios que nada tiene que ver con la cuestión real. O sea, es que cuando en una parte de la Biblia, o no sé de dónde lo he escuchado, que te dice que no te hagas semejanza de lo que hay en el cielo con lo que está aquí en la tierra, porque no la hay. Y eso es cierto, porque ¿cómo es que cuando vienes, y fíjate que eso debería de ser ya nuestro siguiente paso, ya en la parte del trabajo, ya como practicantes de un curso de milagros, de pasar a tratar de platicar sobre la metafísica? ¿Qué es la metafísica? ¿Qué es el no tener forma? El no hacernos ninguna comparación
con lo que vemos aquí, con lo que realmente es. O sea, yo lo más cercano que percibo es que cierro mis ojos, no pienso, pero ni tan siquiera en el color negro que puede estar viendo al tener cerrados los ojos, sino que simplemente me voy a la experiencia de percibir, pero no alcanzo. O sea, yo soy honesto en decir, ¿cómo te voy a venir a decir que tengo una experiencia de que yo recuerdo cómo es la plenitud del Hijo de Dios, que estoy, porque de repente a veces cuando estoy queriendo entrar a esos procesos, veo como que empiezan a salir unas chispitas así, va, de lucecitas. Yo cuando veo eso, no, qué ilusión, porque eso, ¿dónde lo veo? En cosas acá de las luces LED, en cuando estoy allá en el campo de la feria. Entonces, bueno, te digo, para nosotros ya, has escuchado que en las iglesias dicen, ya ustedes no están de masita, no están de lechita, ya están para comida sólida. Y eso le escuchaba a la hermana Inesiña. Ya nosotros ya estamos para comida sólida, hermana. Ya no es para que nos estén diciendo solo cosas agradables al oído. O sea, ya nosotros seguir en el proceso de llegar a tratar de experimentar lo que realmente es el Hijo de Dios. Que siempre lo estamos experimentando. Lo que pasa es que en este nivel aquí no lo puedes como explicar. Me explico, valga la redundancia. Entonces, los deseos del ego siempre están. O sea, los deseos del ego, ¿cómo crees que no va a ser un deseo del ego el estar trabajando y el ganar dinero? El estar trabajando y el pagar las deudas. ¿Por qué? Porque quiero dejar limpio cuando yo me vaya, que no deba nada aquí la radio, y que a los que le quede comiencen otra nueva historia. ¿Me explico? O sea, es un deseo del ego. O el estar siempre, que no muera mi madre, que se mantengan mis sobrinitas, que yo quiera, que nuestro hogar, tú me decías, mira, ya cuando escuchabas la canción de aquel fulano que dice que las 12 princesas, que yo con esa canción, la primera vez que la escuché, venía, bien me recuerdo que venía aquí, que recién estaban construyendo el bypass de Usulután, y pegué una llorada porque me experimentaba en ese momento. Dije, voy a darme el permiso. Todo esto es ilusión. Todo esto que estoy diciendo son las catarsis. ¿Cuál catarsis? O sea, mire que la psicoterapia desde los psicólogos, de hecho, fíjate cómo están así, que son cosas que no se dicen y que no se deben de decir, pero que vamos a aprovechar en el instante, ¿verdad? Cuando estamos en la práctica, de verdad, con el objetivo de decirle a Dios, mira, yo no sé cómo, pero quiero estar siempre en la plenitud tuya, porque soy el hijo tuyo y no sé cómo, no entiendo nada. Así como me dices a veces tú, no entiendo nada. Yo le digo, Padre, yo no entiendo nada. Yo hablo porque tengo una gran bocota, pero no entiendo nada. Entonces, si te vas y haces como un análisis de cuáles son los resultados que vas obteniendo con tu práctica, yo diría, mira, jamás he pagado un centavo por un psicólogo. ¿Para qué? O sea, yo no lo necesito, porque mi psicólogo es Dios, que me está ayudando y que me está limpiando, y si recurro a Él, y además que sé que no es necesario, porque nada de lo que está pasando aquí tiene un fundamento para que me haga sentirme mal a mí. Entonces, con esto también no quiero decir que si uno no está pasando por un momento de que necesita una medicina, que necesita un control médico, hay que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos viendo los niveles y donde vamos viendo que no tenemos nosotros, que sí es una lucha, digamos, cuando ya dije lucha, ya es sacrificio, ya no es real, ya no es amoroso, ¿no? Exacto. Entonces, cuando cuando ves que estás parejo con lo que te está mostrando el ego, o sea, que es bien difícil, ¿verdad? Porque como cuando sientes un ataque de que percibes un problemón, y entonces, ¿y cómo vas a saber que pues no es cierto? Le tengo miedo al miedo que no existe, como tú estabas diciendo hace un momento. O sea, ¿cómo yo gestiono esto que no es de Dios, que no es del Hijo de Dios,
que ha sido fabricado pero que no existe. O sea, que es una idea que vaga, loca, que cómo transforma este mundo de ilusión. Mira, cuando nos ponemos nosotros al estudio de la historia, por ejemplo, que ya estaba viendo cómo ha venido a lo largo de la historia el hombre, la fabricación del hombre, o sea, lo que sucede es que nosotros somos fabricantes, no revendedores. Somos fabricantes, o sea, y cuando supuestamente físicamente estamos dormidos, sabes que la mente no duerme y está siempre creando. Entonces, cada vez, fíjate qué chistoso esto va. Cada vez que el hombre primero pensaba que el sol era el centro y que la tierra, no, ¿cómo es? Que al revés, que el sol giraba en torno de la tierra. Ajá. Pues, ¿qué crees? Así era, porque era la creencia que tenía el Hijo de Dios. Exacto. Así lo había fabricado el Hijo de Dior. Pero luego empiezan, no, que esto, hay un sistema, el Hijo de Dios es el que ha ido hasta fabricando. Muerte, va, sí, la Santa por las Inquisición. teorías que se Ajá. Copérnico fue uno de sus, creo. Sí, que pero es la fabricación. Y lo estaban crucificando, no sé qué le estaban haciendo, y dijo, y sin embargo se muere. Sí, porque es que al final lo hicieron que declinara, que aceptara. Entonces la otra artimaña del ego también. Le perdonaron la vida en esos días. Al final ya empezó a ir muriendo porque no iba a estar vivo hasta esta época. Entonces, y él se retira de redes diciendo, y sin embargo se mueve, y cerró su canal de YouTube. Entonces, todo esto que estamos viendo y más que vamos a seguir viendo es fabricación del Hijo de Dios. O sea, cuando el Hijo de Dios se da cuenta que es tan poderoso como Dios, pero fabricando ilusiones, pero también el Hijo de Dios tiene la facultad de crear eternamente y cosas ciertas, siempre y cuando tengan que ver con frutos del amor. Ahí es donde te digo que al siguiente nivel que nosotros debemos de meternos es a la práctica ya de la profundidad de las enseñanzas de un curso de milagros. Pero para terminar, el ego al final, ¿cómo quedamos con la síntesis? Bueno, nada es cierto. Nada es cierto. Lo que quiere el ego es crecer, es aumentar su autonomía. Para darnos a entender que estamos separados, que tenemos a un Dios todopoderoso y que contra ese no podemos y que ese va a mandar un juicio final y que vamos a ser condenados si no nos arrepentimos. Cosa que no es cierto. Copérnico, para finalizar con lo de Copérnico, él dijo que casi ya moribundo, ¿verdad? Ya pobrecito que. ¿Cómo se llama? Sin embargo se mueve. No, él fue condenado por la Santa Inquisición, como tú dices, en 1616. Sí, porque presentó dos proporciones que censuraban la teoría heliococéntrica desarrollada por Nicolás Copérnico a mediados del siglo XVI. Sí. Entonces, como en ese entonces, bueno, si se dan cuenta estos tontos, por decirlo así, la palabra, porque no se oye bien tampoco, se van a despertar y nos van a descubrir toda la parafernalia que tenemos. Podría decirse, ¿va? Porque no permitían otra cosa, nada más que la ilusión egoica para el Hijo de Dios. Egoica. Que imagínate, te digo, la historia es bien hermosa. Porque no puede venirla a cabal, mira. Y eso es importante. O sea, el Hijo de Dios, porque puede decir alguien, ¿cómo es posible que ustedes sabiendo que todo eso no es cierto, que es ilusión? ¿Y para qué se detienen a estar estudiando la historia universal? La historia del arte, la historia de las guerras, la historia, en este caso, de las ciencias. Es maravilloso porque todo viene concatenado, todo viene interconectado. Entonces, ya llegas a un punto en donde yo estoy, cuando estoy con la historia del arte, en este momento se estaba desarrollando tal cosa en otro lado, con relación a otro tema histórico. Entonces, pero el punto que quiero llegar es como, por ejemplo, Nerón, que vive hasta los 30 años.
Imagínate todo lo que hizo. Manda y mata a su madrecita y hace un montonazo de desórdenes allá por el año 60 de la era cristiana. O sea, estamos hablando después de Jesús, 60 años después. O sea, que él nace como allá como el 20, 25 por ahí. Entonces, y para vivir 30 años, o sea, y hacer tantas parafernalias, es decir, te digo que el ego idiotiza al Hijo de Dios, que le hace creer que va a vivir quizá una eternidad, para que esté pensando en que haga esas grandes estatuas, ¿verdad? Porque él mandó a hacer un gran estatón ahí para que la gente lo recordara siempre. ¿Me explico? Entonces, todo ese tipo de cosas es bien interesante que las analicemos, que las reflexionemos, y si como al Hijo de Dios le interesa, digamos, este tipo de cosas, qué bueno. Si es que no te estás condenando, o sea, es como que, digamos, yo no voy a trabajar en esto porque no se alinea con mi sistema de creencias ahora. Y en ese entonces, ¿cómo hizo Copérnico para darse cuenta de eso, de que se movía alrededor? Hubo, ahí también decirte que él usó unos telescopios. Que en ya en momento, esa época. Sí, sí. Pues, por eso es una época como cuando el hombre fue a la luna, ¿verdad? Una época. Es que, y así ha ido pasando y vamos, por eso te estoy diciendo. Sí, entonces la teoría de Nicolás Copérnico era que la Tierra se movía alrededor del Sol, no el Sol. No el Sol. Entonces luego le dicen a Galilei, ¿verdad? Sí. Tienes que decir que eso no es así. Pero él también fue condenado por la Santa Inquisición, Galileo. Porque él era científico también, y investigaba, dijo, observaba. No, dijo, yo, aunque me condenen, yo sigo sintiendo y sin embargo se mueve, refiriéndose a la Tierra. Refiriéndose, sí. Fue Galileo el que dijo eso. Y ahí tiene asegurando la teoría al que le cayó encima la manzana, ¿cómo se llama? Newton. Y después llegamos a la parte de ya en el siglo XX de Einstein. Mira cómo todo es que no crees que es primero estaba Tesla también con conocimientos grandes, ¿no? Pero cómo no crees que es maravilloso el poder ver que es tu misma mente que ha estado en todo esto y que es al mismo tiempo que está pasando. O sea, que no es que existe eso que estamos percibiendo como el pasado. Y que ahí es donde va que como que uno dice, y esto este café a ver qué nomás tiene, va que nos hace que hablen locuras a estos muchachos, va. Podría ser que piensen eso, sí. Que estemos ya locos. Lucas, ¿cómo vas de tiempo? ¿Sabías que la gente que dice que tú y yo estamos locos? Ahora ahí es donde el Hijo de Dios no es consciente de eso. Te voy a decir por qué. Porque ya el tiempo ya estamos, va. Sí. Cuando ves a una persona deschavetada, como los deschavetados, y yo a veces digo, me va a permitir hacer este juicio amoroso, ¿verdad? Porque no hay juicio amoroso. Todo juicio es ilusorio, todo juicio es perverso, es condenatorio. Todo juicio es condenatorio. Y digo, pero este fulano no es consciente que actúa como imbécil. Así me pongo, yo te lo hablo sinceramente, porque a veces veo personitas que actúan y que ellos creen que están haciendo las cosas como son. Y pasa un año, las cosas correctas. Pero también cuando yo vengo y digo, pero ¿qué? ¿Cómo nos verán otros a nosotros, verdad? Exacto. Que están pensando que nosotros somos locos, ¿ah? Entonces, cuando te das cuenta de todo eso y haces la valoración, caes al 20 y dices, me perdono porque esto no debo de pensarlo así. Entonces desaparece el momento, pero a veces pasa eso, que uno, bueno, mejor nos despedimos, hasta la próxima.